El apóstol Pablo, sin duda, una de las figuras más influyentes y, bueno, también una de las más polémicas de la historia. Sus escritos son, en gran medida, la base de la teología cristiana, pero vaya que han generado debates intensos a lo largo de los siglos. Y todo esto nos deja con una pregunta central, una que es realmente fascinante. ¿Cómo es posible que los mismos textos, las mismas cartas antiguas, puedan dar lugar a dos versiones de la historia pero tan opuestas? Para intentar desentrañar esto, vamos a explorar los puntos clave de la discusión. Primero, veremos la división fundamental, de dónde parte todo. Luego, nos preguntaremos si estamos hablando de un solo Pablo o de dos. Profundizaremos en la resurrección, si fue un evento o una experiencia. Analizaremos si su teología es consistente y al final veremos cómo todo esto desemboca en dos Marcos, en dos evangelios totalmente distintos. Muy bien, vamos a la raíz del asunto. Todo comienza con dos cosmovisiones, dos puntos de partida que lo cambian absolutamente todo. Y aquí está la gran división. Por un lado, la perspectiva evangélica conservadora que ve la Biblia como la palabra de Dios inspirada e infalible, y por el otro, la visión crítica moderna, que la aborda como un documento humano y por lo tanto sujeto a errores y digno de ser analizado con escepticismo. Esta visión crítica, de hecho, utiliza una herramienta muy específica, la hermenéutica de la sospecha. ¿Y qué es eso? Bueno, significa que uno se acerca al texto buscando activamente inconsistencias, motivos ocultos, errores históricos, se parte de la base de que el documento es falible. Ahora, ¿cuál es la respuesta desde el otro lado? La visión conservadora diría que toda forma de ver el mundo, sea religiosa o secular, se apoya en una autoridad final que no puede probarse fuera de sí misma. El teólogo Wayne Grudem lo resume así: todos los argumentos a favor de una autoridad absoluta deben apelar en última instancia a esa misma autoridad para su prueba. O sea, al final, la pregunta es ¿qué autoridad se elige como punto de partida? Ok, ahora veamos cómo esta diferencia de bases se manifiesta en el primer gran campo de batalla: la supuesta contradicción entre lo que Pablo dice en sus cartas y lo que el libro de los Hechos cuenta sobre él. La teoría desde la crítica es que el Pablo que encontramos en Hechos es, digamos, una versión domesticada, una fuente secundaria que suaviza la figura del apóstol y que incluso contradice al Pablo más impetuoso, más directo, que se revela en sus propias cartas. Pero para la visión conservadora, aquí no hay ninguna contradicción. La clave, argumentan, es que Hechos y Gálatas simplemente no están describiendo las mismas visitas a Jerusalén. Lo que se propone es una cronología armonizada, donde cada relato describe un viaje diferente con un propósito distinto. Como se puede ver en esta tabla, se trataría de 3 visitas separadas que encajan perfectamente. Y ahora llegamos a un punto que es, quizás, el corazón de toda la fe cristiana, y por supuesto de este debate: la naturaleza de la resurrección de Cristo. Este pasaje es fundamental. Miren, la gran mayoría de los eruditos, incluso los más escépticos, coinciden en que esto es un credo, una declaración de fe cristiana que es extremadamente antiguo. Estamos hablando de algo que circulaba apenas unos pocos años después de la crucifixión. Es un testimonio histórico de primerísimo nivel. La clave aquí, lo que es crucial, está en la secuencia de las palabras murió, fue sepultado, resucitó. Al incluir fue sepultado, se está hablando, sin lugar a dudas, de un cuerpo físico. Para una persona del primer siglo, era imposible pensar en una resurrección que no fuera corporal después de mencionar una tumba. Y esto nos obliga a aclarar un término que Pablo usa y que a menudo se malinterpreta: cuerpo espiritual, o, en griego, soma pneumatikon. Esto no significa un cuerpo etéreo hecho de espíritu. La interpretación conservadora sostiene que se refiere a un cuerpo físico, real, pero ahora transformado, potenciado y gobernado por el Espíritu Santo. En resumen, es un cuerpo mejorado, no uno reemplazado por otra cosa. Muy bien. ¿Pero era la teología de Pablo coherente a lo largo del tiempo? Una de las críticas más comunes es que su comprensión sobre quién era Jesús fue evolucionando. Y vean cómo un solo versículo puede abrir dos caminos completamente diferentes. La visión crítica, a veces llamada adopcionismo, sugiere que en la resurrección Jesús se convirtió en Hijo de Dios.
La visión conservadora, en cambio, habla de entronización. La resurrección no lo convirtió en algo que no era, sino que demostró públicamente lo que siempre había sido, el Hijo de Dios. Para reforzar la idea de que Pablo siempre tuvo una teología consistente y elevada sobre Cristo, la perspectiva conservadora apunta a pasajes en cartas cuya autoría paulina casi nadie discute. En Filipenses se dice que Cristo preexistía en forma de Dios, en Colosenses que es el agente creador de todo, y en Tito se le llama sin rodeos nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Finalmente, llegamos a la cuestión de la autoría de las cartas. Y es aquí donde se ve con más claridad lo que de verdad está en juego en todo este debate. El consenso académico moderno sostiene que varias de las cartas atribuidas a Pablo, como las 2 a Timoteo y la de Tito, en realidad son seudónimas, o sea que fueron escritas por sus seguidores tiempo después, usando su nombre para darles autoridad, básicamente falsificaciones. Pero aquí la cosa se pone interesante, por no decir irónica. Tomemos la segunda carta a los tesalonicenses. Contiene esta frase, una especie de marca de autenticidad para evitar falsificaciones. Y sin embargo, esta misma carta es considerada por muchos críticos como una falsificación. Entonces, al final del día, todo se reduce a esto. El marco crítico nos da la imagen de Pablo como un genio humano, sí, pero con un mensaje que fue cambiando y cuya fiabilidad histórica es, como mínimo, incierta. Por otro lado, el marco conservador nos presenta a un apóstol divinamente inspirado, con un mensaje coherente y totalmente confiable desde el punto de vista histórico. Y aquí está el punto crucial de todo esto. No es simplemente un debate para académicos encerrados en una biblioteca. El marco que se elija para leer a Pablo resulta inevitablemente en 2 evangelios distintos, con 2 mensajes fundamentalmente diferentes sobre la fe, la salvación y Cristo mismo. Lo que nos deja flotando una pregunta final, una que va mucho más allá de estos textos antiguos. En última instancia, ¿qué marco, qué punto de partida es el que termina por determinar lo que consideramos que es la verdad?